A Emiliano le gustaba relatar mucho los milagros de Jesús en San Marcos. Entonces vamos a quedarnos ahí mismo en San Marcos. Y no nos vamos a ir muy lejos, en el mismo capítulo 5, pero ahora del versículo 1 en adelante, hay un pasaje que es muy interesante, que tiene mucha enseñanza para nosotros y que nos muestra a un Jesús poderoso. Y yo quisiera predicarles ahora sobre eso, sobre ese poder muy grande de Jesús, enorme, ilimitado. Capítulo 5, versículo 1, y leemos: Después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba entre los sepulcros. Nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con las piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había ahí una gran piara de puercos que pacían al pie del monte. Ellos le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Jesús se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del cantil y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su territorio. Cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra de Dios. ¿Qué te impacta más de este pasaje? ¿Qué te llama más la atención de este pasaje? Alguien que quiera brevemente decirnos qué te impacta más, qué te llama más la atención. Los cerdos echándose al mar. Los cerdos echándose al mar. Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. No. Una broma. Perdón, otra vez, no te escuché muy bien. No era una broma. Porque murieron se llaman cerdos. Del apodo. Eso era broma. No, pero ¿qué me impacta más? Me llama la atención, no entiendo. Esa cantidad de animales echándose al mar. Cerdos. ¿Por qué Jesús le da permiso de meterse ahí, no? ¿O no? Llama la atención eso porque no se ve en otro pasaje de la Biblia. No hay en otro, es aquí nada más. Solo ahí, sí. A mí me llama la atención lo de la legión, porque son muchos. Porque son Porque muchos, no ¿no? somos conscientes de cuántos demonios. De cuántos demonios podrían entrar en nosotros si es que les abrimos la puerta, ¿no? Ahí está. Y sin abrirla.
y del mundo espiritual del que nos está hablando, que es plenamente desconocido para nosotros, que creemos que sabemos todo, ¿no? Y no conocemos ese mundo. A mí me llama la atención que le pide el hombre ir con él, y el Señor no se lo permite. Le dice, vuélvete a tu casa, y dice, no, pero no lo dejó estar con él. Pero le manda una misión, ¿sí? Él quería estar con él. Claro. ¿Qué más? Este pasaje es impresionante, impresionante. Imagínate tú, Jesús llega ahí a esa región de los Gerasenos y se empieza a mover, y ese hombre que andaba por ahí en los sepulcros de noche y de día, gritando y chillando, ¿no?, hiriéndose con las piedras, ahora viene eso, que nadie podía detener, que nadie podía sujetar, porque le ponían grillos y cadenas y todo lo rompía, y ahora viene y se postra frente a Jesús para decirle, para reconocerlo, ¿qué tengo yo contigo, Hijo de Dios Altísimo? El demonio reconoce a Jesús como Hijo de Dios Altísimo. Y se viene a postrar a él. A mí me parece algo que inclusive es chistoso, ¿no? Te conjuro en el nombre de Dios a que no me tortures. O sea, invoca el nombre de Dios para conjurar a Jesús. O sea, que el demonio, ¿no? Oigan, es que este es un contraste grande. Porque voy a decirles algo. Ahora hay mucha gente entre nosotros que habla mucho más del demonio que de Jesús mismo. Y habla tanto de su poder y nos pone los pelos de punta que pareciera que el demonio es más poderoso que Jesús. Pero resulta, es decir, ojo, yo no quiero decir que no exista. El demonio es la más grande mala noticia que podamos haber recibido en nuestra vida. Existe. Es un ser espiritual que es más poderoso que nosotros, ¿sí?, capaz de hacer que nosotros andemos en los sepulcros. En los sepulcros significan las enfermedades, en los sepulcros significan una gran depresión, en los sepulcros significa en los caminos de la muerte. Eso es lo que hace el demonio con nosotros cuando nosotros nos creemos que somos más fuertes que él sin tener a Jesús en nuestra vida. Ojo, ¿verdad? No se trata de que lo neguemos, porque su gran triunfo ahora es que nosotros creamos que no existe. Porque ahí le abrimos la puerta y lo dejamos actuar y nos revuelca igual que traía este hombre, revolcado en los sepulcros, hiriéndonos a nosotros mismos, hiriendo a los que amamos a nuestro alrededor, haciendo dagas a aquella gente que amamos y por la que alguna vez nos hemos unido, y de repente llegamos a desconocerla por el gran egoísmo al que nos lleva el demonio, ¿no? Y que solo pensamos en nosotros mismos y no en aquellos que amamos y en los que estamos unidos y les debemos también algo, ¿no? Pero que el demonio viene y se tiene que postrar frente a Jesús, porque ante Jesús toda rodilla se dobla, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Así de fácil. Y a veces, para que los que pensaban, no, pues era un demonio, no era uno, eran por lo menos 2000, ¿no? Legión. Entonces, no hay demonio fuerte frente a Jesús, el fuerte es Jesús. Y cuando Él dice te vas, el demonio tiene que irse, no se puede quedar, no se puede quedar. Ahora nosotros pensemos, si es que a nosotros de alguna manera nos afecta el maligno, ¿no? No quiero decir que estemos posesos, pero puede tener una influencia sobre nosotros. Esas explosiones de ira que de repente nosotros tenemos, ¿no? Y gritos y aspavientos y cosas, y nos queremos comer al otro, ¿no? Eso vendrá de Dios, esa es la actitud de Dios hacia nosotros, esa es la actitud de Jesús hacia la gente, hacia los pecadores. De repente nos volvemos justicieros y señaladores, criticones, y vamos a poner el dedo en la llaga de las personas, no para curarla precisamente, sino para hacer daño, ¿no? Para sentir que nosotros somos y podemos y estamos por sobre esos
que ni siquiera creen en Dios. Cuidado, que de repente el demonio nos puede estar manejando a nosotros, puede estar alterando nuestro estado de ánimo. A lo mejor nosotros se lo permitimos, ya somos de suyo un poco soberbios y el enemigo basta que sople un poco y nosotros nos vamos por encima de todo mundo, ¿no? A lo mejor nos trae sumergidos en una profunda tristeza que creemos que ni a Dios le interesamos y que le hemos pedido tanto que ni nos escucha. Y que ya le he dicho tantas veces que me arregle este asunto, aunque yo no sepa, que yo no doy un paso para solucionarlo, pero quiero que Jesús venga y me lo solucione, como por arte de magia. Si yo le pido a Jesús una solución en mis broncas personales, en mis situaciones que no puedo resolver, también voy a buscar la forma de dar el paso primero, ¿no? Para que el Señor haga el resto. Porque le estoy diciendo con mi actitud que quiero realmente una solución en mi vida. A veces estamos atados a los vicios, a veces estamos atados a la lujuria, a veces estamos atados a la pornografía, a veces estamos atados a la, ¿cómo se llama esto de querer más y más? ¿Cómo? Avaricia, ¿no? A veces estamos atados al trabajo. Tantas cosas que nos atan, que no son Dios. Y que nos traen ahí, ¿no? Esos son esos sepulcros, esas son esas piedras, esos son esos caminos oscuros. ¿Sí? ¿Quién sabe? Pero que sepamos que el Señor es todopoderoso y que cuando Él dice, te vas, te vas. ¿Cuántos son ustedes? El Señor habla con ellos, le tienen que responder. El padre de la mentira, a Dios no le puede mentir. Entonces es importante esto. Ese no le puede mentir a Dios. Ni te estoy invitando a que hables con el demonio, porque el Papa Francisco dice, al demonio ni le escuches y menos te pongas a hablar con él. No interesa. No te metas. Porque nosotros podemos creernos que podemos con él y ahí nos daría una tunda que no acabaría hoy, ¿no? Entonces, no hay que meterse ahí. Jesús puede, Jesús es Dios. Jesús es el Mesías, es todopoderoso. ¿Quién eres, Legión? Somos 2000. Ya vimos que le imploran, permítenos siquiera ir a esos cerdos. ¿Por qué? Porque el demonio, el lugar que tiene asignado es un lugar de aridez, donde no pueden ver, donde no pueden escuchar, y necesitan de un cuerpo humano o de un cuerpo natural para poder mirar y sentir que están vivos, porque realmente están muertos. Por supuesto que, no quiero entrar en honduras de la inmortalidad del alma, pero cuando morimos unas almas van a la vida y otras a la muerte. Eso está escrito. Yo no conozco ese mundo y no puedo entrar más allá que decir esto que está escrito. ¿Sí? Pero le pide entrar a los cerdos y el Señor se los concede. Métanse, pero ni los puercos lo resisten, ni los animales pueden soportar la influencia del demonio en sus cuerpos. Prefieren ahogarse, prefieren matarse, prefieren lanzarse al desfiladero antes que soportar a un demonio en su propio cuerpo. Me ha tocado ver casos en los que las personas toleran la presencia del demonio en sus vidas, en su propio cuerpo, y es un sufrimiento terrible. Ni los animales lo soportan. No permitamos nosotros que el enemigo nos manipule. Ni siquiera lo escuchemos. Ni siquiera. Predicando esto en una comunidad, me decía una chica, Carlos, me decía, yo lo que no entiendo es esa injusticia de Dios.
Injusticia de Jesús. ¿Qué culpa tenían los pobres puercos? Ay, mamita, dije yo. Bueno, ¿no? Esa es una. Y la otra me dice, ¿qué culpa tenían los dueños de los puercos? Era lógico que después lo quisieran sacar. Válgame, Señor, donde ando perdido, dije. Oye, el Señor nos quiere enseñar que el valor del alma es superior al valor de los animales. Uno, nos quiere enseñar que el valor del alma no se compra con toda la riqueza del mundo. Nada puede pagar el valor que tiene tu alma y mi alma. Y Jesús prefiere que se despeñen y que se pierdan esos cerdos a que se pierda un alma, a cederle un alma al demonio. Así de ese tamaño te ama, ¿no? Y nosotros que ahí andamos en la vida empeñados en querer tener más y riqueza, y si me diera, y si comprara, y si yo tuviera. ¿Qué importan esos bienes si tu alma no está en el camino de la salvación? ¿Qué importa? No importa nada. Pero la tentación del demonio de hacernos creer que Dios es injusto, peligroso, porque ese es un camino que nos va a llevar a pelearnos con Dios, a enojarnos con Dios, a resentirnos con Dios y obviamente alejarnos de la vida, alejarnos de su presencia, alejarnos de su palabra, alejarnos de la comunión con Él, que finalmente es la vida en abundancia aquí y la vida eterna, si no estamos cerca de Él. Esa es la astucia de Satanás, de darle vuelta aún a la palabra de Dios, para que cuando no estamos edificados, cuando no estamos impuestos a razonar un poco, a meditar un poco la palabra de Dios, dejemos escapar lo primero que viene. ¿Cierto? Aún ahí se aprovecha el enemigo. ¿Qué tan valiosos somos nosotros? Más que esos puercos, ¿no? Ahora la reacción de la gente. A lo mejor nosotros tenemos esas reacciones con el Señor y ni cuenta nos hemos dado. Cuando nosotros somos invitados a tener una nueva vida, cuando nosotros somos invitados a buscar a Jesús para cambiar nuestra vida, y nosotros decimos, no, el Señor pide mucho. Estoy pensando en mis puercos que voy a dejar. ¿Cuáles son esos puercos que estás cuidando? ¿Cuáles son los puercos que yo cuido? Por los que no me quiero arriesgar a más, por los que no quiero seguir a Jesús con toda mi vida, con todo mi corazón. ¿Por qué no quiero ir a más conversión? Si todo lo que viene de ahí es bondad, si todo lo que viene de allí es prosperidad, si todo lo que viene de ahí es amor profundo, ¿a qué le temo? ¿No? ¿A qué le temo? ¿Qué es tan valioso que temo perderlo en vez de tener a Jesús en mí? ¿Qué es lo que tiene más valor que su propia palabra, que su propia presencia en ti? En mí. ¿No? A mí me cuestiona, yo me reviso, yo me veo, yo busco. ¿Qué es eso que todavía yo no le he dado al Señor? ¿Por qué tengo miedo a lo que me va a pedir? ¿No han oído eso ustedes? Ay, es que tengo miedo de lo que el Señor me va a pedir. Te va a pedir. ¿Qué le puedes dar tú que no te haya dado Él? ¿Qué le puedes dar? Si te ha dado la vida, ¿no? ¿Qué le puedes dar si te ha dado la inteligencia? ¿Qué les puedes dar si te ha dado el ser, la libertad misma? ¿Qué le puedes dar? ¿Qué te puede pedir? ¿Sí? ¿Qué te puede pedir tan difícil que Él mismo no lo potencie para que tú se lo entregues con todo? Lo único que impide es que no lo conocemos.
es que no lo conocemos. Fíjate bien, ese hombre perdido, nadie podía hacer nada por él, nadie podía mantenerlo quieto, nadie podía quitarle la enfermedad, y sin embargo todos van a verlo porque el hombre está ahí en su sano juicio. Porque cuando el enemigo ataca a una persona, le roba el juicio. Hace un poseso, hace cosas que no son juiciosas, ¿no? Y está en el riesgo la vida. Oigan, la actitud de los jóvenes ahora jugando a esa ruleta sexual, que lo único que se están jugando es pescarse una enfermedad de muerte. ¿Se están jugando la vida o no? Y es tremendo porque es un juego que está tan difundido ahora entre los jóvenes, que están alejados del Señor y que no hay quien les hable de Dios, y que son nuestros hijos, primos, sobrinos. Así está el mundo ahora, ¿no? Y nosotros enmudecidos, callados, sin levantar mucho la voz, porque me pueden criticar, me pueden señalar, pueden decir. Estamos atados, estamos por ese camino de oscuridad. Necesitamos despertar, necesitamos acercarnos a Jesús, necesitamos permitir que Él venga a nuestra vida y habite en nuestro corazón y en nuestra mente, que haga arder el corazón con el deseo de que la gente, que nuestros hijos, que nuestros seres queridos, que nuestra ciudad se salve, que el mundo se salve, que cambie y que viva. Lo necesitamos, es de vida o muerte, no es un cuento, esto es una realidad. Es una realidad. El poder de Dios no tiene comparación. El poder de Jesús no tiene comparación. La humildad y la sencillez de Jesús no tiene comparación. Aquellos le dicen, vete, sal de nuestro territorio, mejor abandona. Jesús no insiste, Jesús nos impone. Jesús, si nosotros no lo queremos en nuestra vida, se va. Porque somos libres. Nunca ha tenido tanto valor la libertad como en el respeto que Jesús tiene de esa libertad que nos ha dado. Hay otros que irrumpen en nuestra vida, se meten en la envuelta, nos hacen daño, hacen mil cosas. Y le reclamamos más a Dios que nos respeta que a aquellos que nos irrespetan y que pasan por sobre nosotros. Jesús respeta por amor. Jesús da el tiempo para que la gente reflexione, para que nos demos cuenta quizá de lo que estamos perdiendo y de lo que nosotros mismos hemos desechado de nuestra vida porque no nos interesa en ese momento. Claro que aquel joven cuando ve todo eso dice, no hombre, yo me quiero ir con el Señor, yo quiero caminar contigo, yo no quiero estar solo. Yo quiero tenerte en mi vida, si has sido capaz de sacarme de este infierno, de esta angustia, si eres el único que ha sido capaz de liberarme, de hacerme ver la luz, me quiero ir contigo. Y el Señor le dice, le da una gran misión, hermosísima. En primer lugar, le dice, regrésate a tu casa, porque aquellos que lo aman, que lo han perdido, necesitan tenerlo, recuperarlo, saber que ya no está perdido, saber que ya ha recuperado su identidad, saber que vuelven a tener al hijo, consolar el corazón de la madre, que les sirva de ayuda, que sus hermanos vuelvan a tenerlo entre ellos, pero por sobre todo que esa familia alejada, como estaban las familias ahí de ese lado, de los gerasenos, que eran considerados paganos, aunque fueran de la misma familia del pueblo de Israel, considerados como paganos, entonces conocieran a Dios, conocieran su poder, conocieran su misericordia y supieran que Él no los despreciaba, que Él continuaba amándolos, que Él
quería llegar a ellos para salvarlos, para sanarlos. ¿Qué no nos comportamos nosotros muchas veces como estos gerasenos? Que nos vienen a hablar y no mandamos a la gente por allá, le cerramos la puerta, no queremos oír eso. ¿No te ha tocado a ti hablarle de Dios a alguno de tus parientes y te diga, mira, yo te respeto, pero tú respétame a mí? No me hables de ese Dios. No sé a ti, pero a mí me lo han dicho muchas veces. A veces ni siquiera vengo en un avión y me preguntan a qué me dedico y digo, soy evangelizador. ¿Y eso qué es? Bueno, llevo la palabra de Dios, pero ya como que digo, uy, abrí la caja de Pandora, ya dejé a hablar aquí, ¿no? No, y se voltean, porque me tienen que aguantar en ese asiento todo el viaje, como yo me los tengo que aguantar a ellos, ¿no? Pero noto, es decir, pongo una barrera, no te dejo hablar, no quieres, es la actitud de los gerasenos, fuera de mi vida, no quiero ni siquiera escuchar eso. Y hay otros momentos que el Señor me ha dado la oportunidad de hablar con personas que lo único que necesitaban era compartir con alguien para recobrarse y volver a Dios, y volver a Jesús. Gente que había perdido el camino por ahí. Son muchas las ataduras que nosotros tenemos, muchas. Son muchas las situaciones de las que el demonio se aprovecha para irnos poniendo grilletes que físicamente no vemos, pero que espiritualmente están. El otro día hablaba con una persona y créanme que si yo doy un paso en ese momento, me caigo. Sentía unas cadenas que ataban mis pies tremendas. Estaba hablando con esta persona, interiormente oraba y le decía, Señor, tú quítame esa cadena, esa yo no la traía, ¿qué es esto? ¿No? Y el Señor me dice, eso es lo que Él tiene, está atado. ¿Y cómo le quitamos la cadena? ¿O qué hacemos, no? Porque yo ya tenía miedo que la cadena se me quedara a mí. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo rechazo todo esto en tu nombre, Señor. Me cubro con tu sangre preciosa y bendita y rechazo todo lo que no viene de ti. En realidad el Señor solo me estaba poniendo en contexto de la situación de la persona, porque Él sí quería hacer algo con esa persona. Y primero Dios que lo haya hecho y que esta persona haya permitido que el Señor rompiera esa cadena. Pero nos atamos a muchas cosas. Nos atamos al chisme, nos atamos a la crítica, nos atamos al deseo del poder, nos atamos al deseo del dinero, nos atamos a tantas cosas que mentalmente podemos ir haciendo una lista, ¿no? Todo lo que es contrario a Dios es una atadura. Es una atadura. Todavía tengo un poquito de tiempo. ¿Quién de ustedes ha recibido una herencia? No para que me la comparta, ¿eh? Solo levanten la mano. ¿Quién ha recibido una herencia? Las herencias se reciben cuando los padres han muerto, ¿no? Las herencias económicas son muy deseadas y nosotros, pues bueno, ahora hasta se mata por las herencias, ¿no? Ahora hijos o nietos o que andan buscando para recibir la herencia. Algunas salen publicadas en el periódico y en la radio y otras ni siquiera, pero existe, eso sigue existiendo. Qué terrible, ¿no? Perder la noción de la filiación, del amor familiar, del amor de la abuela, del padre y ser capaz de arrancarle la vida para arrancarle unos euros, unos pesos, diríamos en México. Qué triste, ¿no? Hasta allá hemos llegado porque hemos perdido los valores, porque hemos perdido los principios morales, porque la única fuente de principios es la religión. Y si somos más estrictos, la única fuente de valores es la Biblia. Y adivinen que eso hace 17 años lo descubrieron unos científicos estadounidenses de la Universidad de Massachusetts. Empezaron a estudiar de por qué
estaban ocurriendo esas matanzas en las escuelas? ¿Por qué los chicos llegaban y asesinaban a sus compañeros y al maestro? Y llegaron a la conclusión de que se habían perdido los valores en las escuelas de los Estados Unidos porque se había sacado la religión de las escuelas, porque ya no era una materia, ya no era una asignatura obligatoria. Y nadie hizo nada. Ni el presidente de los Estados Unidos, en conocimiento de eso en aquel momento, hizo nada y no les importa. Y todos los demás países seguimos el mismo ejemplo y lo hacemos, y la religión fuera, ¿no? Ellos dijeron: la única fuente de valores reales es la religión, y concretamente aquellas que tienen la palabra de Dios. Eso es el problema. Sacamos a Dios de nuestra vida y permitimos la influencia demoníaca a todo lo que da. ¿A través de cuáles medios? ¿A través de cuáles medios lo permitimos? Díganme ustedes, ¿a través de cuáles medios? Televisión. La radio, la televisión, el cine, 20,000 influencias que nosotros las metemos a la casa y que las ponemos en el lugar más importante de nuestra sala. En lugar de entronizar la palabra de Dios en la sala, ahora tenemos una gran pantalla. Al Señor, que tiene palabras de vida, lo arrumbamos, lo tenemos en el librero empolvándose, lo tenemos en cualquier otro lugar, pero a la pantalla, que solo nos hace ganar sobrepeso y ganar en... Exacto. Ahí la tenemos, ¿no? Y le creemos más a los comerciales que nos invitan a hacer cada cosa, que nos alejan, que a la misma palabra de Dios. Entonces son ataduras, ¿no? Bueno, todas esas ataduras, así como transmitimos una herencia económica, también podemos transmitir ataduras espirituales a nuestros hijos. Porque la naturaleza reproduce en gran medida lo que Dios hace en el mundo espiritual con nosotros. Si Dios ha hecho la computadora más perfecta, que es una semilla que en sí misma tiene toda la información para generar 20,000 o más semillas igual que ellas, con una información genética para que den muchos frutos, y en esos frutos hayan otras semillas y servirnos de alimento, ahí no entran virus, a menos que nosotros se los provoquemos, como en la actualidad sucede. Pero esa es la computadora más perfecta. Además no necesita que nosotros le metamos la información, ya la tiene, Dios se la puso ahí. Y lo mismo está en nosotros. Entonces, si somos capaces de heredar rasgos genéticos, si somos capaces de heredar económicamente, ¿por qué no puede haber una herencia espiritual? ¿Por qué no? Ahora, Dios no es injusto. Cuando nosotros nacemos, el Señor, venimos tocados como todos por el pecado. ¿Sí? Venimos. Tenemos el rasgo en la sangre. Cuando nosotros somos bautizados, entonces salimos de la pila bautismal 0 kilómetros espiritualmente hablando. Nuevecitos. No hay ningún problema sobre nosotros. Ha sido anulado el veneno de la serpiente sobre nosotros. Cuando crecemos, entonces nosotros, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestro alejamiento de Dios, es como abrimos grandes portales para que el mal venga, nos ataque, nos manipule. No necesita poseernos. En cuanto nosotros tomamos los caminos equivocados, Él ya nos deja solitos. Este ya aprendió a caminar, ándale. Porque vamos por el camino del mal derechito, ¿no? A la muerte. ¿Para qué nos empuja? ¿Para qué nos posee si ya nosotros solititos caminamos por ahí? ¿Ah? También existe esa herencia, y esas herencias se rompen a través de la renuncia. Esas herencias se rompen a través de la oración profunda de arrepentimiento, de llamar a Jesús a nuestra vida para que nos ayude a cambiar todas estas cosas.
Curiosamente, como vivimos en un eterno presente frente a Dios, entonces el Señor no solo nos sana a nosotros, sino que sanará a nuestra familia hacia atrás y hacia adelante. Es un eterno presente, ¿no? La alabanza entonces rompe todas estas cosas. Invocar a Dios sobre nuestra vida y permitirle que entre, rompe estas ataduras. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no le pedimos que rompa con todas estas cosas? Cada vez que el sacerdote hace la renuncia a la hora de bautizar a una criatura, nosotros tenemos la oportunidad de renovar nuestras promesas bautismales. Tenemos ahí, en bandeja de plata, el poder romper estas ataduras, haciendo sinceramente esas oraciones sencillas, pero haciéndolas de corazón. Y solo en el bautismo lo podemos hacer, ¿no? Las podemos volver a hacer en cualquier momento, en cualquier Eucaristía, en la intimidad con Jesús también. Pedirle que rompa todas estas cosas, que nos renueve, que nos dé la vida, que seamos capaces de transmitir vida, de heredar vida, que nos preocupe el heredar a Jesús a nuestros hijos. Pero hay que creer que Él es todopoderoso, que Él es Dios y que Él puede romper todo esto. Esto concuerda perfectamente con aquel himno de los Filipenses que dice que Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se postre, se doble ante Jesús en los cielos, en la tierra y en los abismos. Por eso el demonio tiene que ir ahí y postrarse, porque esa es una ley divina. Y como Él es Dios, pierde el demonio. Ahora la pregunta, con todo tu libre albedrío, es: ¿tú quieres ser liberado por el Señor de esas ataduras? ¿Sí o no? Sí. Como 3 dicen sí. ¿Cuántos 3? Bien, pues hagamos la oración. Hagamos una oración antes de la oración perfecta. La oración que va a sellar todo el corte de esas ataduras es la Eucaristía. Porque ahí está el banquete de la palabra y del cuerpo y de la sangre de Cristo. El banquete perfecto, la oración perfecta, la oblación perfecta. Y que si nosotros unimos nuestro corazón, nuestro deseo ahí en ese momento y le pedimos al Señor que lo haga por nosotros, lo hará, porque nos ama, porque no quiere que esto siga de padres a hijos, porque lo que Él quiere es que vivamos, que estemos llenos de amor, de vida plena aquí y vida eterna. Nos ponemos en pie unos minutos. Amadísimo Jesús, nosotros reconocemos esta noche que Tú eres el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios Altísimo. Lo reconocemos con amor. Sabemos que Tú entregaste la vida por nosotros en la cruz y que ahí Tú venciste a la muerte, venciste el pecado y venciste al demonio, Señor. Nosotros te pedimos, Señor Jesús, nosotros más bien antes que pedirte, queremos decirte que renunciamos al mal en todas sus formas. Dilo tú con tus palabras: Señor Jesús, yo renuncio al mal en todas sus formas. Renuncio al demonio y todas sus tretas. Renuncio al demonio en todas sus tretas. Renuncio a cualquier tipo de adivinación. Renuncio a cualquier tipo de adivinación. Ya sea por lectura de cartas, péndulo o cualquier otra forma que el enemigo nos haya inducido. Ya sea por cartas, péndulo o cualquier otra forma que el enemigo nos haya inducido. Renuncio, Señor, a todo tipo de espiritismo, a todo tipo de espiritismo,
Renuncio, Señor Jesús, a todo ritual que no venga de Dios, que no venga de Dios, a todo rito que no venga de Dios. a todo rito que no venga de Dios. Renuncio, Señor Jesús, Renuncio, Señor Jesús, a todos los pecados capitales a todos los pecados capitales y a cualquier cosa que me aleje de ti. y a cualquier cosa que me aleje de ti. Creo en ti, Señor Jesús. Creo en ti, Señor Creo que Jesús. tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú viniste y moriste en la cruz para salvarme de mis pecados. Creo que tú moriste Para darme la vida en abundancia aquí y la vida eterna. para darme la vida en abundancia aquí y la vida eterna. Creo que tú nos has dado tu Santo Espíritu Creo que tú nos has dado tu Santo Espíritu como abogado, como consolador, como abogado, como consolador, como dulce huésped del alma, como dulce huésped del alma, que nos hará recordar todas tus palabras que nos hará recordar todas tus palabras y nos mostrará la eterna unión con Dios Padre Todopoderoso. que nos hará con Dios Padre Todopoderoso, Con la Santísima Trinidad. con la Santísima Trinidad. Creo que la Iglesia es sacramento de salvación Creo que la Iglesia es sacramento de salvación y que unido a ella y que unido a ella estaré unido a ti. estaré unido a ti. Creo en la resurrección de los muertos Creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. y la vida eterna. Amén. Amén. Amadísimo Jesús, te pedimos esta noche que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros para que rompa toda cadena de mal en nuestra familia, para que rompa toda atadura al vicio, al pecado, para que rompa toda atadura o inclinación a los caminos del mal, para que nos aclare la mente, Señor, y nos haga mirarte a ti como lo que eres, el Mesías, el Salvador, el Señor, para que confiemos profundamente en tu poder y sepamos, Señor, que para ti nada es imposible y que ningún demonio puede resistirse. Que tú puedes, Señor Jesús, te lo pedimos, que ates y amordaces a todo espíritu que esté en pos de nosotros para hacernos caer en el pecado, y que nos permita, Señor, vivir esta Eucaristía que se acerca en espíritu y en verdad, con un corazón contrito, arrepentido y abierto a tu gracia. A ti, Señor Jesús, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.